Continuar con Juan, nos quedamos, si lo recordaran, a ver quién se acuerda en cuál capítulo nos quedamos, a ver qué tan atentos están, o ya se les olvidó. José dice que en el 3, el 2, versículo 18. Ajá, porque ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó la última vez? Vino el pastor Iván, ¿verdad? Y se saltó esa parte. Yo creo que se la saltó al propósito, aunque no quería hablar del anticristo, ¿verdad? Me dijo, ay Alfredo, que se encargue de hablar de estos temas. Pero no nos la vamos a saltar porque hay mucha enseñanza en esto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 24. Y cuando empezábamos a estudiar esta carta les decía que la carta de Juan es como una montaña rusa, que viene hablando de un tema como el amor, y después entra a un tema como el anticristo, y después regresa a un tema de los hijos de Dios, y después vuelve a hablar del anticristo, y después vuelve a hablar del amor. Por eso, cuando empezamos a estudiar esta carta, les dije, léanla muchas veces en diferentes versiones, porque van a poder ver el panorama general, y no van a decir, ¿qué onda? Pues estábamos hablando del amor hace 8 días, ahora ¿por qué vamos a hablar del anticristo, no? ¿O por qué estamos hablando ahora de los hijos de Dios y los hijos del diablo? O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces el entendimiento completo de la carta nos va a ayudar a poder estudiar estas porciones pequeñas de una forma que podamos entender y extraer todo el conocimiento de Dios. Entonces, antes de empezar, quiero que pienses en un constructor que decide saltarse los planos de una casa y que decide utilizar materiales más baratos, que decide omitir algunas recomendaciones de quien hizo los planos, y que escuchando las recomendaciones de sus trabajadores decida no seguir los planos y confiar en su propia prudencia. Su falta de atención a las especificaciones de estos planos va a generar un resultado, y ese resultado es que ese edificio o esa edificación va a ser inestable y de muy baja calidad. ¿Y qué crees? Cuando llega el momento donde el mismo terreno comienza a mostrar las deficiencias de esta construcción, pues el constructor va a tener gran pérdida por no haber seguido los planos arquitectónicos y las recomendaciones que estaban en este plano. Y la pérdida es económica, pero tristemente puede haber pérdidas también humanas, porque lo económico se recupera. Si tú has ido a la Ciudad de México y has visto los lugares donde cayeron edificios en el temblor del 17, vas a ver que ahora ya hay nuevas edificaciones, pero las vidas no se recuperaron. Y no seguir los planos de este constructor que yo te estoy hablando hipotéticamente trae mucha pérdida, tanto para el que construye como para quienes confiaron en la obra de este constructor. Y de la misma manera, hermanos, de la misma manera, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque de la misma manera, quienes ignoran las Escrituras, quienes cimentan su fe en lo que otros les recomiendan, quienes buscan atajos para relacionarse con Dios y toman decisiones de bajo costo, no son tan diferentes a este tipo de constructor que decide hacer a un lado la recomendación y seguir su propio criterio. Por eso Juan, a través del Espíritu Santo, le da a Juan, y Juan, con su puño y letra, nos escribe por qué existe esta carta, por qué primera carta de Juan. Y hay 4 versículos que nos declaran los propósitos de esta carta. Y vamos rápido porque 3 están en los primeros capítulos. Primera de Juan 1:3 nos dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ¿qué? Verdadera, es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Entonces, el primer motivo es que tú y yo, al conocer estas cosas que están en esta carta, tengamos una comunión verdadera. ¿Con quién? Con Cristo, con el Padre y con el Hijo, pero también entre nosotros. Entonces, si Juan está buscando que tengamos una comunión verdadera, es porque también existe la comunión falsa.
Y eso es lo que Juan ha abordado en los primeros capítulos y que ya lo estudiamos, y que ha mostrado cómo se ve un creyente falso. Y luego también en el versículo 4 nos da otra pista de por qué escribió esto. Y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que no tengas gran pérdida, para que veas la plenitud de gozo que hay en el Señor. El tercer propósito lo vemos en el capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis, para que no te equivoques, para que no te tropieces. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, otro propósito más. La idea es que no peques, pero si te llegaras a caer, el Señor no te va a despreciar, te va a levantar, va a abogar por ti. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo el justo. Y el cuarto, no lo hemos pasado, pero está en el capítulo 5, unas hojitas más adelante. Versículo 13 nos va a manifestar el cuarto propósito de esta carta. Y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces el propósito final es que tú creas y que tengas vida eterna al creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, 4 motivos muy claros, muy explícitos que Juan escribe en estos 5 capítulos de esta carta, que como te decía, en 15 minutos la puedes leer. Y es muy útil para todos nosotros conocer, si nunca habías escuchado esto, y recordar, si ya habías escuchado de esto, conocer y recordar cuáles son esos elementos fundamentales de nuestra fe. ¿Cuáles son esos elementos que no puedes saltarte en la edificación de tu fe? ¿Cuáles son esos planos arquitectónicos que no deberías obviar en la construcción de tu fe? ¿Por qué? Porque son 3 elementos los que vemos en toda la carta, y el número 1 es la doctrina de Jesús. La doctrina verdadera de Jesús, aquí está. Y si hay doctrina verdadera, es que también hay doctrina falsa. El segundo elemento fundamental que Juan nos presenta es la vida de obediencia. De nada sirve, como compartió el pastor Iván, creer, conocer como el Cana, ¿te acuerdas que nos ponía ese ejemplo? Y no vivir lo que decimos que creemos. Entonces el segundo pilar es la obediencia a lo que ya entendimos. Y el tercer pilar o fundamento de nuestra fe es responder en una devoción ferviente. ¿Qué es esto? Es una respuesta de consagración, de intención al conocer a Cristo y al obedecer sus palabras. Entonces, ¿por qué es vital conocer esto, hermanos? Porque Satanás es astuto. Ayer lo veíamos en el desayuno de los hombres. La serpiente fue astuta, engañó a Eva. Y las mentiras de Satanás no vienen disfrazadas de mentiras, vienen disfrazadas de verdad, y es astuto. Y sutilmente el enemigo sigue engañando a los creyentes, y sutilmente sigue engañando a los hombres. Más bien, voy a recalibrar eso. Omar, creo que no me diste. No tiene pilar. No tiene pilar, ok. Voy a recalibrar esto. Satanás engaña al hombre, al creyente no, porque el creyente verdadero permanece en su palabra y su palabra permanece en él y no es engañado. Pero Satanás engaña al hombre. ¿Y cómo lo engaña? Corrompe la palabra de Dios, le añade cierta variación, como lo hizo con Eva. Con que Dios te dijo que no podías comer, Dios nunca le dijo eso. Si tú lees bien la palabra, le dijo: puedes comer de todo, excepto de este árbol, y ya que comas morirás. Pero no le dijo: tienes prohibido. Pero el enemigo siempre sutilmente cambia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es muy útil. Es muy útil para generar falso evangelio, falsa palabra de Dios. Y el falso evangelio genera falsos creyentes, falsos cristianos. Eso es muy peligroso. Por eso es importante lo que Juan plasma aquí. Ahora el Espíritu Santo
ha presentado varios elementos para contrastar a un creyente de verdad contra un creyente falso. Y en 1 de Juan 2, versículo 3 al 6, lo veíamos muy claramente como lo expresa de esta forma. Juan capítulo 2 versículo 3, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es una característica: quien guarda sus mandamientos le conoce verdaderamente. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el veredicto es claro, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Eso es lo que Juan presenta como elementos para contrastar una fe verdadera con una fe falsa. El verdadero creyente tiene una vida congruente, lo que cree lo vive, y el falso creyente pues es una vida de autoengaño. Se pone un fruto que no puede perdurar y se termina pudriendo. Entonces, ¿qué propósito tiene Juan en esto? Recuerda que los gnósticos habían entrado a la iglesia, estaban ensuciando la palabra de Dios con ideas gnósticas, y Juan viene con esta carta y el Espíritu Santo viene a corregir malas prácticas que había en la iglesia. Ahora, mis hermanos, el propósito de esto no es una cacería de falsos cristianos, no me malentiendas. Eso sería un error, sería tomar el papel de un fariseo tratando de decir, este sí es creyente de verdad, este no, eso no es la tarea. El propósito de conocer esto es que tengamos la oportunidad de escuchar el evangelio de verdad y aceptar genuinamente a Cristo. Y si hemos vivido engañados o autoengañados, esta es una oportunidad de venir a la fe verdadera, a Cristo, porque Cristo no vino a condenar al falso creyente. El mundo ya está condenado. Juan 3:17. El mundo ya está condenado. Dice más bien, Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera, ¿qué? Salvo por Él. La noticia es esa. Salvo por Él. Juan 5:24 dice Jesús de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra, lo que estamos haciendo hoy, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no seguirá el camino a condenación, sino que se ha salido de ese camino de condenación y ha pasado de muerte a vida. Ese es el propósito del evangelio, por eso es una buena noticia. No es condenación, no es condenatorio. Ahora, después de diagnosticar Juan esta fe genuina y esta fe falsa, nos va a llevar a descubrir algo más: los falsos maestros, las falsas enseñanzas que promueven ideas contrarias a Cristo. Y llegamos a un tema polémico que te decía, el pastor Iván me lo dejó, se la esquivó y no quiso hablar de este tema, y me toca a mí. Es un tema polémico porque pues no es como que un pastor se levanta y dice, el día de hoy voy a hablar del anticristo, se me antoja hablar del anticristo y de los últimos tiempos. No es un mensaje que los pastores deseemos dar, pero es necesario darlo. Y los cristianos, como hijos de Dios, tenemos evidencias, tenemos pruebas de estar caminando por el evangelio verdadero. Pero déjame darte una noticia: el evangelio falso se parece muchísimo, y Juan le va a llamar de una forma a estos maestros que promueven un evangelio distinto al de Cristo, les va a llamar anticristos. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que vamos a poder pasar esta porción como parte de nuestro estudio sistemático de la Biblia, verso a verso, y no saltarnos nada. Por eso, como les decía hace rato, a ver quién se acuerda y si se acordaron bien. Y el propósito de esto es para que no seamos engañados. Si tú estás escuchando por primera vez el evangelio o has escuchado algo del evangelio, vamos a escuchar lo que dice la palabra y evitar falsas enseñanzas, que hay muchísimas allá afuera. Y creo que ahora con la era del internet se han proliferado más, se han viralizado enseñanzas heréticas muy aberrantes. Y ahora cualquier persona puede dar una idea
de Jesús y ser escuchada por miles. ¿Por qué? Porque las redes sociales han potencializado esto. Entonces, ¿qué porción vamos a leer? Capítulo 2, versículo 18 al 24. Dice de esta manera. Vamos a leer y oramos. Capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Señor, te pido que esta mañana abras nuestro entendimiento, Señor, como lo hiciste tú con tus discípulos. Ayúdanos a comprender las palabras que hay aquí, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Nos muestras lo que cada corazón aquí necesitamos oír de ti, Señor, para poder limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todas enseñanzas que nos han llevado por caminos equivocados, Señor, y poder venir a ti genuinamente, Padre. Ayúdanos, Señor, con este estudio. Ayúdame a mí, Señor, también a poder ser sabio, Señor, y compartir correctamente tu palabra. Quita de mí toda humanidad, Señor, y si he de equivocarme, Padre, que tu Espíritu corrija las palabras que he de decir, Señor, y hablas cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en un momento muy latente y muy viral por una muerte que sucedió hace 8 días. Y las conversaciones que se han detonado por el fallecimiento de Francisco han sido los últimos tiempos, ¿verdad? Se habla de profecías de Nostradamus, se habla del Papa Negro, se hablan de muchas cosas. El anticristo ya viene. Y abunda eso en la opinión. No tengo que contártelo porque quizás lo has visto. Y no voy a entrar en ese detalle. Lo que quiero compartir, que es sorpresivo para mí, quizás para algunos de ustedes, es que personajes públicos de movimientos cristianos hayan lanzado mensajes en sus redes sociales llenos de ecumenismo, llenos de apoyo, llenos de condolencias. Y no está mal condolernos por la muerte de un humano, pero aquí hay algo interesante que necesitamos identificar, porque encendieron una alerta y hay muchos pastores que han estado hablando de esto también, sobre qué onda con las convicciones de estas personas. Muchos de ellos cantantes, predicadores, que subieron sus fotos con el Papa y dieron mensajes apoyando la idea de que es el vicario de Cristo, que es el responsable. Y dices tú, lo entendemos del mundo católico porque así lo creen, pero cristianos, ¿qué onda? Y mi hermano, no vengo yo a hablar mal del Papa, no me malentiendas, pero sí necesitamos ser puntuales y claros y no callar ante las cosas que pregonó Francisco. Porque dentro de su papado él dijo que las personas de otras religiones pueden encontrar la salvación a través de sus propios caminos de fe. Y te acuerdas que tuvo una reunión con diferentes líderes musulmanes y etcétera. Pero ¿qué dijo Jesús al respecto? Jesús, ¿qué dijo? Acompáñame en Juan 14:6, porque es un mensaje diferente lo que escuchamos de Francisco con lo que está en la palabra de Dios. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no puede haber una comunión, una congruencia de, si tú crees esto, Juan 14:6, no puedes estar de acuerdo con lo que
se manifestó en estas reuniones. Que la salvación puede ser a través de cualquier religión, que cualquiera puede encontrar a Dios en cualquier camino. Eso es un mensaje contrario a lo que está en la palabra. Ahora te repito, no estoy hablando, no quiero atacar a la persona, quiero atacar el mensaje que se dio. Posteriormente se dijo, también el Papa dijo que la cruz había sido el fracaso de Jesús. Y aunque el Vaticano trató de catalizar ese dicho diciendo que se refería a la experiencia humana, mis hermanos, hace 8 días estábamos recordando las palabras de Jesús en Lucas 24:45, donde Jesús les abre el entendimiento a los discípulos y les dice: comprendan las Escrituras, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, crucificado y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mi hermano, la cruz no fue un fracaso de Jesús. No podemos estar de acuerdo con esos dichos. La palabra de Dios es claro. Era necesario que el Cristo padeciese. Si no hubiera cruz, no hubiera perdón de pecados. Si no hubiera perdón de pecados, tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos. ¿Te das cuenta de la importancia de llevar los dichos a la palabra? Porque sutilmente podemos caer en el engaño, y como aquellos hombres que han manifestado que siguen a Cristo, pero están de acuerdo con estas enseñanzas. Prende una alerta, mis hermanos. ¿Qué se está enseñando a la iglesia contemporánea? ¿Qué se está aceptando en la iglesia contemporánea? ¿Qué congruente tienen estos dichos con la palabra del Señor? Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Desde el primer siglo la iglesia ya estaba siendo atacada con personajes que disfrazaban ideas de Cristo con ideas humanas. Y nos deja ver algo. Juan lo dice en este primer versículo que acabamos de leer. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Versículo 18. Es un recordatorio de los tiempos que te tocan y que me tocan vivir a mí. Y tú a lo mejor puedes decir, pero ya pasaron más de 2000 años. ¿Por qué no ha regresado? Si ya estamos en el último tiempo, esto se escribió en el 90 más o menos después de Cristo y no ha regresado. No son los últimos tiempos. Mi hermano, no veas los últimos tiempos en términos de años. Velos en términos de momentos de la humanidad. Ya pasamos el tiempo de la creación. Ya pasamos el tiempo de la caída. Ya pasamos el tiempo de la promesa, que es todo el Antiguo Testamento. Pero el momento cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, se activó el último tiempo, el tiempo de salvación. ¿Y qué viene después? El regreso de Jesús, el regreso como Rey. Su regreso ya no como Salvador ni como Mesías, su regreso como juez justo para poder dictar un veredicto, el juicio final de todos. Ese es el tiempo al que nos acercamos. Ahora, Jesús dejó claro en su palabra ciertas señales que nos darían muestra de que estamos en los últimos tiempos. Acompáñame a Mateo 24, 3, 12. Son palabras de Jesús, no son palabras mías, no son pensamientos míos. Mateo 24, 3 al 12. Y te voy a pedir que identifiques este tipo de señales que él anticipó que sucederían, porque son señales naturales, señales espirituales, señales sociológicas y señales políticas, como señales del último tiempo. Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Señal. La primer señal, muchos van a venir diciendo que soy yo, que son mi representante de Dios en la tierra, que son la persona que yo dejé encargada de todos y que van a querer, dice aquí, engañar.
yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, es lo que van a decir. Nos pasamos a otro tipo de señal, y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué estamos viendo hoy? Un odio entre naciones, y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, tristemente el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas cosas están sucediendo? ¿Cuántas cosas están pasando? Pero comienza con esto, dice: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, yo soy de Cristo, y a muchos se engañarán. Es la primera advertencia que da Jesús, y esa es la primera señal en la que debemos de considerar cómo estamos en el último tiempo. Juan le llama a estos hombres engañadores, les llama anticristos. Y probablemente cuando escuchas la palabra anticristo te imaginas al enemigo o al archirrival de Jesús o al archirrival de Cristo, así como el ex Luthor de Superman, o así como el pingüino de Batman, ¿no? ¿Por qué? Porque son fábulas, pero la Biblia no es una fábula. Hay un bien y hay un mal, la Biblia es clara en eso, y todos los demás cuentos han tratado de replicar esto, la lucha entre el bien y el mal. El anticristo, mis hermanos, no es enemigo de Dios, no es enemigo de Cristo, no es nada contra él, pero la palabra que trae sí es contraria al mensaje de Cristo. Quiero que observes esto. La palabra anti simplemente significa contra. Por eso decimos anticonstitucional, que es ir en contra de la Constitución. Por eso decimos antisocial, que es ir en contra de ¿qué? De las normas sociales. Por eso decimos antivacunas, ¿verdad? Los que están en contra de vacunarse. Y así, todo lo que tiene el anti es contrario a. Bueno, pues todo lo que es anticristo es contrario al mensaje de Cristo. Y dice, y así han surgido muchos. Y aunque muchos han surgido, como dice aquí Juan, Jesús identifica a un personaje que le llama el maligno. Eso lo habla en Mateo, en donde estábamos ahorita, pero no voy a entrar allá por tiempo. Pero habla de un hombre que se levantará para oponerse a Cristo y a sus seguidores, más que cualquier otro en la historia. Este es el anticristo, en singular, el anticristo. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de los muchos anticristos. Y la señal inminente de su llegada es que habrá mucha gente que se levante con mensajes que engañan a los hombres. ¿Y cómo los identifica Juan? Pues como veíamos versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Esa es la principal razón. Fueron parte de la iglesia, conocieron de Cristo, se identificaron con tradiciones cristianas, pero al final fue manifestado que nunca fueron de Cristo. Te puedo contar de muchas religiones sectarias que hoy manifiestan que tienen a Jesús en su liturgia o en su doctrina, pero es una mentira. O sea, tú puedes ver las edificaciones que dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Y habla ahí de Jesucristo, pero si tú conoces un poco de la doctrina del mormón, te vas a dar cuenta que este hombre, José Smith, se identificó por algún momento con el cristianismo, pero al final mencionó haber recibido una revelación en 1800 y empezó a crear un nuevo evangelio, y haciendo a un lado la Biblia, inyectó nuevas enseñanzas. Por eso nosotros no podemos hablar de una hermandad con el mormonismo, porque no creemos lo mismo. Ellos no creen en Jesús como Dios. Y lo mismo tenemos a los testigos de Jehová.
Y lo mismo tenemos a los pare de sufrir, y lo mismo tenemos a todas esas corrientes ideológicas que te dicen: ven y ten tu mejor vida ahora, porque Cristo dejó de ser el centro y ahora el centro es el hombre. Y la iglesia tradicional no es tan distinta, porque también se quitó a Jesús del centro y se añadieron santos y santos y santos y santos, porque no es suficiente Jesús. Y donde Jesús no es el centro, entonces hay una enseñanza desvirtuada. Y ha demostrado esto, que la gente ha sido engañada. Por eso hoy se aprovecha de esa fe de diferentes maneras, y puedes darte cuenta. Hoy se pagan indulgencias, se pagan perdones, porque Jesús no es suficiente, tú tienes que echar de tu cartera para poder ser perdonado. Por eso la salvación por obras. No puede ser por fe nada más, tienes que hacer algo, porque si no, no te vas al cielo. O el evangelio de la prosperidad, y así muchos mensajes disfrazados de cristianismo que están generando falsos creyentes. Pero su salida de esta fe, lo único que dejó es que nunca pertenecieron, que nunca fueron de Cristo. Y esto Jesús lo ejemplificó muy bien en la parábola del trigo y la cizaña, que seguramente recordarás, está en Mateo 13:24. No vamos a ir allá por tiempo, pero la parábola es muy clara y dice que al principio no se diferencia el trigo de la cizaña, crecen juntas y no sabes cuál es cuál, pero hasta que crece, llega a su etapa de madurez, te das cuenta cuál fue trigo y cuál fue cizaña, cuál fue verdadero y cuál fue falso. El tiempo se encarga de mostrarlo. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, esto también nos lleva a preguntarnos, porque estamos hablando de los maestros, de aquellos que enseñan cosas equivocadas y que generan creyentes equivocados. Pero yo en lo personal a veces me hago la pregunta: ¿por qué muchos, antes que eran pastores, antes que eran grandes cristianos, hombres de fe que eran ejemplos a seguir, hoy están fuera de Dios, completamente separados? Mi hermano, porque simpatizaron con la fe cristiana, pero nunca se arrepintieron de sus pecados y nunca aceptaron a Jesús realmente como su Señor y como su Salvador. Y a nuestros ojos, el creyente genuino y falso son iguales. Por eso hay tantos pastores que salen lo que hacen y dices tú: no puedo creerlo. Era alguien que yo admiraba mucho. ¿Por qué? Porque la mentira es muy sutil, y falsos creyentes, falsas enseñanzas no llegan a tu puerta y te dicen: hey, yo soy falso. No, van a parecer piadosos, pero no lo son. Pero me encanta porque Dios prueba estos corazones y se hace manifiesto que nunca creyeron en Él. Mi hermano, llevar la etiqueta de cristiano, ponerte tu sticker del pececito en el coche o traer tu Biblia, no garantiza un cambio de corazón. Si no lo sabías, déjame darte esta cruel verdad. Se puede asistir a la iglesia, se puede cantar, se puede tener incluso un ministerio, se puede uno llamar cristiano y aún así no ser salvo. Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, lo manifiesta de esta forma. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hombres que se esconden de que no los vean los cristianos haciendo lo que su naturaleza sigue siendo. Isaías lo manifiesta así: su temor no es más que un mandamiento de hombres. Quieren quedar bien, pero no lo creen verdaderamente. ¿Y cuál es la razón? Porque su corazón está lejos de Él. Y tristemente en el día de juicio vemos en la palabra que el Señor va a ser cruelmente claro cuando les diga: apártate de mí, nunca te conocí. Pero Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios. Señor, yo llenaba estadios, yo prediqué a miles. Apártate de mí, nunca te conocí. ¿Y cómo puedes darte cuenta de esto, mi hermano? Porque el mensaje
Cristo no está en el centro de estos mensajes, está el hombre, está lo que pueden conseguir de Dios, pero no conseguir a Dios. Ahora, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: pero vosotros tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Me encanta, porque hace un cambio Juan. Pero, vamos a contrastar. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mis hermanos, quien ha creído esta verdad tiene al Espíritu Santo y conoce estas cosas. Por eso Juan escribe esto, porque conocemos que esto es posible. Conocemos que es posible que existan muchos falsos cristianos en las iglesias. No es algo nuevo, estamos conscientes de ello. Pero Juan apela a algo que está aquí, no escrito literal, pero es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad, mi hermano, de distinguir, de diferenciar o percibir con claridad las cosas. Es la habilidad de ver a través de las apariencias. Es de separar lo esencial de lo superficial, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Eso es el discernimiento. Y Juan nos dice: quienes han creído esta verdad tienen la unción del Santo. Y esa es la unción, la capacidad que nos da el Espíritu Santo de discernimiento. Ahora, 21, no les escribo estas cosas como si las ignoraran, sino porque las conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está apelando a esto. Y versículo 22 hace una pregunta, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo? Todo aquel que niega a Jesús. ¿Quién es el mentiroso? Todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel, sin excepción, que diga que Jesús no es el camino, no es la verdad, ni es la vida, sino que cualquier religión puede llegar a Dios, todo aquel, sin excepción, niega al Hijo y no tiene al Padre. Por más buenas obras que haga, por más cosas emotivas que se digan de Él, por más humildad que se hable, por más humanista que se identifique, por más gente que vaya a sus eventos, si niega al Hijo, es un anticristo y el Padre no está con él. No lo estoy diciendo yo, hermano, está diciendo la palabra de Dios. Todo aquel que hace a un lado a Cristo no tiene al Padre. Hechos 4:11. Pedro dice esta verdad: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Sí, los que dicen que no es el Hijo de Dios, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Te das cuenta? Por eso el ejemplo que te puse al inicio: cuando no sigues los planos, estás construyendo tu fe sobre algo que no está firme. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el veredicto, hermano. No hay otro nombre. No hay otro nombre por el cual tú y yo podamos ser salvos. En verdad, me cuesta trabajo creer que hay personas que creen que el papado es un vicario de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Alguien que está en lugar de. Por ejemplo, si José predica dentro de 8 días, es un vicario de mí, porque le estoy dando un lugar
que me toca o que me corresponde dar a mí. Ese es el vicario. Cuando decimos esto es un hombre como tú y como yo, pecador como tú y como yo, estamos diciendo que está ocupando el lugar de Cristo. ¿Te das cuenta? Es contrario a que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. ¿Solamente quién? Solo Jesús. Es crudo, es difícil, mis hermanos, porque es sutil, pero es verdad. Versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es una exhortación que Juan hace de permanecer en el Evangelio de verdad. Por más emociones, por más eventos emotivos, por más cosas sorprendentes, por más, es que también otros cristianos lo hacen, por más nuevas unciones que atraigan a las masas. Estaba viendo en la semana, no sé si ya te salió ese video, espero que no, y ojalá que sus teléfonos no lo escuchen para que no se les muestre. Pero hay una iglesia en el norte de México que está haciendo que la gente tenga diamantes en las manos. No sé si ya vieron esos videos, pero está en el norte de México. No le voy a hacer publicidad. Pero los videos hablan de eso, de que la gente está recibiendo diamantes y polvos de oro en sus manos. ¿Y sabes cómo están esos auditorios? Repletos, están llenos de gente. Y por más cosas sorprendentes que te digan, ven a esta iglesia porque aquí se está viendo la sobrenaturalidad de Dios y tal. Mis hermanos, si eso quita a Cristo del centro, tener diamantes, tener riquezas, solo deja ver en claro algo, que los seres humanos por naturaleza siempre vamos a ser atraídos por lo sobrenatural o por lo místico, por lo algo nuevo. Y casi siempre pensamos que si es nuevo es mejor. Mira lo que está pasando en esas iglesias. ¿Por qué aquí no recibimos unos diamantitos también? Porque, mi hermano, si eso es nuevo, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Y este tipo de hechos, tipo de actividades, son sutilezas para engañar a los hombres de falsos evangelios. Por eso la exhortación de Juan es: permanezcan. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Mi hermano, permanecemos en lo que desde el principio está escrito. Y solo podemos permanecer en esto de una forma: cuando tú y yo permanecemos en nuestras Biblias. Por eso en esta iglesia no predicamos mensajes temáticos, porque son peligrosos, porque podemos ponerle de nuestra cosecha. Por eso nos vamos a la Biblia, por eso estudiamos la palabra y no nos salimos de ella, porque si yo hablara de lo que yo pienso o de lo que yo siento, te estaría también entregando un falso evangelio y sería muy triste. Por eso permanecemos en la medida que permanecemos en la Biblia. Y el versículo 25 nos va a decir la verdadera bendición de permanecer en la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese es el regalo. Versículo 26: os he escrito sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Déjame darte dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que van a seguir habiendo engañadores, van a seguir saliendo de nosotros. Jesús lo dijo:
En los últimos tiempos abundarán estos falsos maestros. La mala noticia es que vamos a seguir viendo muchos anticristos, muchos mensajes contrarios a Cristo. Pero hay una buena noticia, y nos la acaba de dar aquí Juan. La buena noticia es que tú y yo recibimos la unción. ¿Y qué es esto? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Te acuerdas de la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos? Esa unción, ese Espíritu Santo es el quien nos permite continuar en la verdad a pesar de los múltiples mensajes equivocados, de las múltiples decepciones de hombres engañadores, de los fracasos de grandes movimientos que terminaron devastados. No voy a dar nombres, pero en la década del 2000 hubo un movimiento que llenó las iglesias de música, que tenía estadios llenos de gente, de jóvenes, que eran pastores incluso de artistas reconocidos en Nueva York. Hoy esa iglesia está devastada y muchos están decepcionados. Pero cuando tienes la presencia de Dios, la unción de Dios te permite continuar a pesar de eso. Porque la unción que recibimos no se trata de correr, de gritar, de tener momentos eufóricos o cosas sobrenaturales o místicas como recibir diamantes del cielo. La unción que Dios nos da es para permanecer en Él. La unción que recibimos es la que nos guía para permanecer en su verdad. Y eso es algo ya sobrenatural en sí mismo. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres con una naturaleza que desea el pecado ahora estén transformándose en Él para permanecer en Él? Eso es un milagro. Esa es una obra sobrenatural que solo viene del Espíritu. Y vamos a acabar con estos versículos 28 y 29. Para concluir, Juan nos va a llevar a la aplicación práctica. Punto número 1 y único, versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesús, en su segunda venida, tengamos confianza, para que en su segunda venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia, todo el que hace justicia es nacido de Él. La aplicación práctica es permanece en Él, permanece en sus palabras, que sus palabras permanezcan en ti. Esa es la garantía de ir depurándonos de falsos evangelios, de falsos maestros y de falsas enseñanzas. La ayuda es el Espíritu Santo. El llamado es permanecer en Él. No es permanecer en una denominación, no es permanecer en una congregación, no es permanecer en una religión, no es permanecer en un nuevo movimiento. Mi hermano, se los dije cuando empezamos esta obra hace 2 años. Les dije, si algún día, y a lo mejor los primeros que ya tienen con nosotros tiempo, Emilio, Tony, de los que comenzaron allá en el saloncito en septiembre del 22, 3, ya ni me acuerdo que haya 22. Yo les dije algo ese día. En el momento que ustedes me escuchen hablar algo diferente del Evangelio, en ese mismo día, corran, váyanse de aquí, no permanezcan en este lugar y salven su vida espiritual. Claro, yo desearía que me corrigieran, que me exhortaran y que le ayudaran al pastor y digan, oye, Alfredo ya anda predicando acá unas herejías nivel Goku, ¿no? Mis hermanos, yo no estoy exento tampoco. Por eso el mensaje es: permanece en las palabras de Dios, permanece en Él, y la unción del Espíritu Santo es quien te va a ayudar a continuar en el camino de verdad. Hermano, no busques una iglesia lo más cercano a tu casa, o lo más cercano a tu horario de comida, o lo más cercano al ideal. Busca una iglesia cercana a la Biblia. Si tú nos visitas por primera vez o nos visitas y estás buscando una iglesia, busca una iglesia que esté cercana a la Biblia. Porque ahí es donde vas a garantizar que las palabras de Jesús permanezcan en ti y tú en ellas.
Y Juan trae una imagen desafiante en esta última parte. Cuando Jesús se manifieste, cuando sea su llegada, su segunda venida, va a haber dos reacciones. O vas a sentir miedo y vergüenza, o vas a sentir confianza y alegría. Si Jesús regresara en este mismo instante, ahora, hoy, 12:20 de la tarde, ¿qué experimentarías? No me lo respondas, respóndetelo a ti mismo. ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Sentirías confianza de que Él te conoce y que diga, por fin nos vemos? Y tú anhelabas genuinamente ese encuentro y dices, gracias porque me tocó tu llegada. ¿O sentirás vergüenza de que estuviste viviendo un cristianismo mundanizado e infructuoso, teniendo por tardanza su regreso? Son dos reacciones las que pueden suceder si Cristo llegara en este mismo momento. Tú sabes en cuál estás, cuál sucedería en tu corazón. Tantas señales se han mostrado, tantas señales de que estamos en el último tiempo. ¿Por qué tenerlo por tardanza? ¿Por qué negarse a verlo? Quiero regresar a esta parte de Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi hermano, ¿se ha enfriado tu amor por Jesús? ¿Se ha enfriado tu amor por su iglesia? ¿Por qué te han decepcionado hombres malvados? ¿Por qué te han decepcionado pastores? ¿Por qué te han decepcionado movimientos o falsos profetas? Esa es una señal, es una advertencia de que Jesús viene pronto. Esa es la verdadera señal, no que si el Papa va a ser negro, no que si Nostradamus lo dijo. No, mi hermano, no te claves en eso. Observa esto. El amor de muchos se enfriará, es la evidencia de que Jesús viene pronto. ¿Y cuál es la manera de prepararse para este regreso a nuestro Señor? Juan lo acaba de decir, permanece en Él. Si tu fe permanece en Él, reteniendo su verdad, siguiendo su ejemplo y convirtiéndolo en tu morada, estás permaneciendo en Él. El Señor puede venir en cualquier momento y le podemos dar la bienvenida confiadamente cuando permanecemos en Él. ¿Permaneces en Jesús? ¿O simplemente le visitas de vez en cuando? ¿Cómo puedo evaluar mi permanencia en Cristo? No es cuántas veces vas a la iglesia, mi hermano, ni tampoco cuántas horas leíste la Biblia en la semana, ni tampoco cuántos versos ya te aprendiste de memoria o cuántas canciones te sabes. La evidencia de permanencia está en este último versículo. Si tú sabes que Él es justo, también debes saber que todo el que hace justicia, que todo el que vive justicia, que todo el que camina justicia, es nacido de Él. Si tú sabes que Dios es justo, si sabes que Jesús es justo, entonces sabes y vives conforme a lo que sabes. Y me voy a adelantar, te voy a dar un spoiler de lo que vamos a ver más adelante en 1 Juan 4, acompáñame allá, 15 y 17. Porque todo el que hace justicia es nacido de Él, lo acabamos de leer, y permanece en Él, y Dios en Él. 1 Juan 4, 15 al 17 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Si tu amor permanece en Dios, Dios en ti, tú en Dios. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué? Confianza o vergüenza. Para que tú y yo tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiero cerrar con esto, hermano.
mantener una relación personal con Cristo nos va a impedir extraviarnos de doctrinas anticristianas o conductas de anticristos, que parecen y simulan muy bien que son de Cristo, pero no lo son. Y que en el fondo producen un deseo de que Jesús tarde un poquito más. Tarda un poquito más, Señor. Déjame disfrutar las bendiciones que ya me diste. Ya después de que ya tenga esto, ya vienes si quieres. ¿Te das cuenta? Esos falsos evangelios producen eso, que tú desees más quedarte todavía en este mundo. Pero el evangelio de verdad te despierta un deseo de estar con tu Señor, la confianza de que Él venga hoy mismo si lo quiere. Mi hermano, no se trata de ser un caza-anticristos. No es el mensaje de hoy. No se trata de decir si fue Hitler, si fue el Papa, si va a ser Elon Musk, si va a ser Trump, si va a ser quién. La Biblia no nos llama a eso. La palabra de Dios no nos está diciendo que te toca descubrir quién es el anticristo. La palabra de Dios nos está diciendo: permanece en mis palabras para que no seas arrastrado por estas enseñanzas que enfrían el amor de muchos y que engañan. Mis hermanos, voy a terminar leyendo la última parte que Juan habla de esto, y quiero que notes esto, porque tú y yo sabemos que el mensaje de Cristo es contrario a este mundo. Si el mundo aplaude algo que se llama ser cristiano, alerta, porque el mundo es contrario al mensaje de Cristo. El sistema de valores de este mundo es contrario al evangelio de Cristo. Y que el mundo aplauda, que el mundo se congregue, todos los líderes más importantes del mundo se congreguen en un lugar para despedir y honrar a una persona que es enviado de Cristo, o la palabra está equivocada o la institución está equivocada. Vamos a leer el capítulo 4 y con esto quiero terminar. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que es todo lo que acabamos de leer, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y pon atención en esto. Ellos, los anticristos, son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Por eso puedes ver esa unión entre la institución romana y el gobierno de estos mundos, porque tienen algo en común. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O la Biblia está equivocada, o la institución está equivocada. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y con esto Juan remata este mensaje. ¿Necesario para esa época? Seguramente. ¿Necesario para esta época? Muy seguramente también. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Quizás has escuchado esto, yo lo escucho desde los 90s, ¿no? Y te puedo decir que algo ha cambiado, que antes me daba terror, me daba mucho miedo que el Señor viniera, porque yo sabía que me iba a quedar. En el fondo sabía esa vergüenza de que yo fingía. Hoy te puedo decir que lo que cambió fue en mí, y que hoy tengo la confianza que si mañana viene el Señor, gloria a Dios,
Y por eso podemos decir: Maranata, el Señor ya viene, porque estamos esperándole. Pero si tú hoy no esperas al Señor, creo que es un buen momento para que reflexiones sobre en qué has fundamentado tu fe, en la palabra de verdad o en evangelios que se disfrazaron de verdad pero que no lo son. Son palabras duras pero necesarias que el Espíritu Santo trae a la iglesia. Te voy a invitar a que te pongas de pie.